Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la lección número 2 de este nivel número 2. Quiero decirles que esta semana vamos a estar hablando sobre el cielo y el clima. Quiero contarles también que esta clase viene bastante cargada de vocabulario y también la próxima, la de la otra semana, vamos a estar hablando sobre la salud, las enfermedades, los síntomas que podemos tener. Entonces, esta y la próxima clase son de mucho vocabulario. Pero prácticamente con esto terminamos las clases de vocabulario y pues a partir de la clase número 4 ya comenzamos con los verbos. Ahí las clases ya van a ser un poco más diferentes, vamos a practicar, vamos a hacer textos, ya la forma de trabajar va a cambiar. Entonces solo vamos a resistir un poquito en estas sesiones que son bastante pesadas con mucho vocabulario, ¿verdad? Pero ya comenzamos. Las clases de vocabulario nosotros las damos al principio porque creo que es la base y es lo que usted va a ocupar para cuando ya comencemos a hacer textos grandes. Ya va a tener vocabulario de dónde agarrar. Okay, so welcome to this class, everybody. Today, on this second lesson, we're going to study about the weather and the sky. Tamashani is telling us that this class and next class, they are a lot about vocabulary. And next class is going to be about health. But starting from class number 4, we're going to start studying the verbs. So we're going to have more practice. We're going to be writing text. So for now, Tamashtiani ask you guys to be patient with all of the vocabulary that we're going to be studying because we're giving you more vocabulary so that you have material to use for when you need to start writing text. Mhm. Muy bien, vamos a comenzar entonces. El tema Gaigascu significa arriba. El cielo como tal no tiene ninguna traducción. Algunos abuelos también lo que hacen es ponerle Susul adelante, que es el color azul, Susul Gaigascu como el azul de arriba. Y algo también bien interesante que les puedo comentar sobre el cielo es que las abuelas y los abuelos creen que arriba en el cielo hay otras montañas. De hecho, se cree que ahí arriba está otro mundo, ¿verdad? Y así como las montañas nosotros de lejos las vemos azules, las vemos como celestitas, azules, es justamente por eso es que el cielo se ve de ese color, porque según las abuelas, allá existe otro mundo igual al nuestro, ¿verdad? Solo que tiene muchas montañas. So we're going to start with Gaigaku, and that is the sky. Literally, it means up above or up high, because in Nahuatl we don't have a word that directly translate to the sky. Some Nahuatl speakers also add the word susul, which means blue, to this word. Also, something very interesting that Tamashtiani is telling us is that the elders believe that in the sky there are mountains, there are hills, there is another world. And so we see the sky as blue because from afar you see the hills and the mountains are, they look like bluish, right? Mhm. Muy bien. Y bueno, vamos a comenzar con lo que está en el cielo durante la noche, Gatayúa. Gatayúa. So we're going to start with what we see in the sky at night. Bien, tenemos para comenzar, Cital es una estrella, Cital son varias estrellas y dentro de las estrellas más importantes tenemos la que se llama en náhuatl Nextamalani. Nextamalani como tal no es una estrella, sino que es el planeta Venus. En español, en El Salvador, a esta estrella se le conoce como Nixtamalero. Sí, es una forma muy popular de llamar a esta estrella
y el nombre viene de la palabra nextamal, que viene de la palabra maíz cocido. Sí, nextamal es cuando se cose el maíz. Entonces prácticamente viene de ahí el nombre de esta estrella. Se le puso así porque las mujeres en el campo tienen que madrugar para cocer el maíz, hacer las tortillas y que su esposo que va a trabajar afuera en el campo pueda llevarse su desayuno y almuerzo, ¿verdad? Entonces, la mujer tenía que o tiene que en el campo levantarse muy temprano y hacer el nixtamal. Justamente por eso es que se dice que la estrella, el nixtamalero, era la única compañía de la mujer en la madrugada y por eso se le llamó así. Okay, so we have the word sital, which means star, and the one that you see on your screen, sixital, that is in plural, stars. And this, then we have the word neshtamalani, and that is the most important star in the Nahuatl culture. Nowadays, we know this is not a star, but it is the planet Venus. And in Nahuatl, it is called Neshtamalani, which means cook corn. And it is called that way, Neshtamalani, because in the countryside here in El Salvador, women have to get up very early in the morning because they have to go and cook the corn to make tortillas so their husbands can take the breakfast and lunch to the fields when they are planting corn or other crops. So this star, the Neshtamalani, was the only one that kept company to the women. Mhm. Bien, esta estrella también, por ejemplo, para los nahuas de México también es muy interesante y tiene una historia un poco más antigua que no sé si, bueno, para los que se han conectado a los talleres, cuando vimos el taller de las deidades, ahí hablábamos de que en El Salvador se han encontrado petrograbados de Quetzalcóatl o de Quetzalgúatl junto con su hermano, matando a Zipacti. No sé si se recuerdan de que vimos unas imágenes del lago de Huija. Esa historia en El Salvador pues ya no se cuenta, pero en México está mejor conservada. ¿Y qué tiene que ver esa historia de la creación con todo esto? Bueno, prácticamente recordemos que Quetzalcóatl o Quetzalgúatl para nuestro náhuatl, él pues logra matar a este monstruo porque al principio todo era agua y la vida comienza a prosperar. Él se convierte en el primer Tatuctiani o en el primer mandador o rey en la tierra y luego de eso él comete varios errores y por lo mismo él se va en una balsa hacia el mar. Según las historias, él se pierde en el horizonte y en el horizonte aparece el planeta Venus o el famoso Nixtamalero. Y pues prácticamente es un recordatorio de que Quetzalcóatl se fue y que representa, él está representado en esta estrella en el cielo. Okay, so Tamashani was telling us another story about this star, Neshtamalani. This is a story that has been better kept in Mexico. In our country, it is not told anymore. However, if you remember in the workshops, we talked about some glyphs that have been found in the Ouija Lake, where you can see this monster, Zipacti, and some twins killing the monster. And why we are bringing up this story again? Well, Quetzalcoatl becomes, after this, Quetzalcoatl becomes the first king of the people, but he makes a lot of mistakes. And so in the end, he leaves his people, he goes away in a boat in the sea. And so people can no longer see him, but they see that he was lost in the horizon, right? So after that,
a star appears. So he is represented in the star Neshtamalani. Muy bien, y tenemos otro, Sixital Mutalúa, es como se le llama a la lluvia de estrellas. Y probablemente usted dirá, bueno, si Huetziat es lluvia, ¿por qué no decimos Huetzicital? Bueno, si decimos Huetzicital, las estrellas nos estarían cayendo encima, y pues no es el caso. En náhuatl se dice Sixital Mutalúa, que significa las estrellas corren. ¿Por qué? Porque solo se desplazan en el cielo, ¿verdad? No caen sobre la tierra. Y fíjense que hablando de la lluvia de estrellas, hablando una vez con Nancy Sixta ya por el 2018, me dijo esta frase muy bonita que decidí ponérselas acá, que es Nesixital an muchi yuhyulpagi ganje hemet yipiat seilwit, que significa las estrellas hoy están alegres de corazón porque hoy ellas tienen una fiesta. Y esto lo estábamos hablando porque justamente ese día había una lluvia de estrellas. Entonces yo me quedé pensando, ¿por qué las estrellas estarían felices? ¿Por qué las estrellas hacen una fiesta? Les atribuyen características como un ser humano, para empezar. Después me puse a investigar un poco por qué haría fiesta, por qué estarían alegres las estrellas. Y resulta que esto ocurre en el mes de diciembre. En el mes de diciembre, en El Salvador, ocurre algo que se llama el 21 de diciembre. Bueno, esto es mundial, pero en El Salvador ocurre un cambio bien drástico, por así decirlo. Y es que las noches se comienzan a ser más largas a partir del solsticio de invierno, que ocurre en el 21 de diciembre. Entonces, prácticamente lo que los abuelos creen es que ellos estaban celebrando, y en diciembre hay muchas lluvias de estrellas, están celebrando el hecho de que van a poder salir más por las noches porque las noches son más largas. Okay, so now we have Digital Mutalua, which literally means that the stars are running. So this would be a meteor shower. And Tamachtiani has written on our screen a phrase that Nansen Sixta told him, and it means the stars are happy today. The stars are happy in their hearts today because they are going to have a party. And so you see there that stars are thought of as if they can be happy, right? They have human characteristics. And also another thing is that Tamachitani was asking himself, why does Nancy says that they are happy? And it turns out that on December in El Salvador, there's a change in the day and night, and it happens after December 21st, after the winter solstice. And what happens is that the nights become longer. So the stars are happy and they have a party because they can stay outside for longer. Muy bien, y tenemos por acá Necita el Mutalúa, perdón, Necita el Guat, que sería el cometa, y en caso de que se quieran referir también a una estrella fugaz, decimos Shinik Necital. El verbo Shinik es un verbo que significa caer, pero ¿cuál es la diferencia con el verbo wetsi, que también significa caer? Wetsi es caerse, ¿sí? Caerse por cualquier cosa. Usted va caminando, estaba liso por donde pasó, se resbaló, se cayó, ¿sí? O alguien le empuja, se cayó, ¿sí? Se cayó por algo, ¿sí? Mientras que con shinik se usa para las caídas naturales. ¿Cómo así? Por ejemplo, una fruta en un árbol, ¿sí? Alcanza su madurez o su punto y cae, ¿sí? Nadie la bota, nadie hace nada, nadie interfiere, se cae por sí solo. Eso es Shinik. Lo mismo pasa con las estrellas, nadie la bota, nadie la quita, ¿sí? Es una estrella fugaz, se desprende la estrella de donde está y se moviliza a otro lugar. So now we have there
Citalguat, and that would be a comet. Literally, it means the snake star. And if you want to talk about a shooting star, then you would say Chinook Nesital. And something particular about Chinook Nesital is that we use the verb Chinook instead of Wetzi. And why do we do this? Well, because the verb Chinook means to fall. Both of them means to fall. However, Chinook is when something falls naturally. Like, for example, when a fruit gets ripened, it falls naturally, right? And nothing made it fall. And wetzy also means fall, but this happens when, for example, someone trips you over or when you stumble. So, in the case of a shooting star, it's like it is falling naturally, right? And no one made it move. It does it on its own. Muy bien, siempre por favor si tienen preguntas pueden activar sus micrófonos, no se queden con las dudas. Vea. If you have any question, please open your microphones. Muy bien, tenemos ahora las fases de la luna y tenemos Neyanwik Metsti, que es la luna nueva. Sí, y la luna nueva, bueno, quiero decirles que la luna tiene una fase donde digamos que viene, crece y mengúa y se va por 3 días. A los 3 días la luna regresa y podemos ver solo la orillita de la luna. Esa orilla, o cuando se ve así la luna, le llamamos Yanwik Metsti, que es la luna nueva. Comencemos por ahí. Okay, so now we're going to see the moon phases. And we have the first one, Yanwik Metzi. And this is a new moon. When you can only see just barely a sliver of the moon, that is a Yanwik Metzi. Luna Bien, nueva, ¿verdad, sí, Tamashini? luna nueva, así es, New moon, sí. yes. Bien, tenemos ahora, luego tenemos la luna creciente. La luna creciente tiene varias fases, incluso en español y en inglés, ¿verdad? Porque tenemos la cuarta creciente, tiene varias fases de crecimiento. Cuando la luna está un poco llena, ¿sí? Digamos, esta es la luna. Y se ha llenado solo un poco, así como en la imagen que tenemos acá, se le conoce como Selek Metzti. Literalmente quiere decir luna tierna. Es decir, Selec también se le ocupa o se usa para la fruta, es decir, que a la luna se le trata como si fuera una fruta. Y bueno, también Selec es la palabra que en El Salvador ocupamos para decir chele. Nosotros a la gente blanca le decimos chele, que viene de Selec, porque en náhuatl se tiene la creencia de que la gente que es blanca es porque le faltó madurarse o le faltó formarse todavía, como que nació antes del tiempo, antes de agarrar color, ¿sí? Porque una fruta cuando no está madura no tiene color y cuando ya llega a su punto tiene un buen color, un buen sabor. Entonces, de ahí es donde viene la explicación de por qué en El Salvador decimos chele. Okay, so next one we have Select Metzi, and this is the waxing crescent. Tamashani was reminding us that even between Yanquick Metzi and Select Metzi, there are more phases, but right now we're just going to study these ones. So Select Metzi is the waxing crescent, and this word Select it literally means tender. So this would be something like a tender moon or a baby moon. Also, you would use this word select for unripened fruit. So in a way, our elders
see the moon as a fruit that goes through phases until it ripens. Something very interesting that Tamashani was telling us is about the origin of the word that we use in El Salvador to talk about a person with a light skin tone, and that is chele. He was saying that this word comes from Selec because for the communities, what happens when a person has light skin tone is that they didn't finish their process of ripening, right? So they didn't take enough pigment, same as with fruits, and so that's why they are still select and they don't have much pigment in their skin. Bien, tenemos la otra fase que sería Chigautuk Metzti, acá falta la palabra Metzti, y es cuando la luna pues prácticamente está casi por completar su llenado, ¿sí? Ya está más de la mitad, ya podemos decir probablemente que tiene como un 90% de lleno, ¿verdad? Que me parece que en español se le dice gibosa creciente, pero sí. Sí. Okay, so next we have Chigautuk Metzti, and this is when the moon is almost full. When you see that it's full, almost past halfway, it is, let's say, 90% full. So Chigautuk Metzti would be the waxing gibbous. Bien, y tenemos también, luego viene la llena, que sería Tentukmetsti, que aquí menciona que la luna ha llegado hasta su boca, que está completamente llena, como que si fuera un recipiente y lo estamos viendo desde arriba, como que está lleno hasta su boca. Esa es la luna nueva. Luna llena, perdón. Next, we have Tentuk Metsti, and this is the full moon. If you see in the word, we have a ten, which means mouth. So we are thinking of it as if we have a water container, right? And so in this case, Tentuk, because we are thinking of it as it is full to the brim. That is how we say full moon in Nahuatl. Bien, tenemos también las siguientes de esta que está aquí abajo, ¿sí? Chigitianemetsti. Y en este caso es la luna creciente. Esta, bien, aquí igual, así como cuando se iba llenando, también se va vaciando. Cuando la luna se comienza a hacer más pequeña, ¿sí? Ha perdido solo una porción, lo demás sigue lleno, entonces se le dice Chigitianemetsti, Chigitianemetsti, que si no estoy mal, ese quizás sería bueno, no sé si sería la cuarta creciente o, bueno, es una fase de las crecientes, vea. Entonces, pero es cuando comienza, digamos que ya tiene el 90% otra vez, va para abajo, va a desaparecer. Okay, so now we have Chigitia Nemetsi, and this is when instead of getting full, it loses, right, the size of what we can see in the sky. So it is going away, right? So I believe that this is the waning gibbous. Y tenemos también Yasnegia Nemetsti, que es como cuando está aquí en la imagen, que ya solo falta un poco para que se vaya. Sería ya una de las últimas fases menguantes, vea. So next we have Jasnegia Metzti. It's when it looks like we have there on the screen. It is almost gone. Jasnegia Metzti is the waning crescent. Muy bien. Y tenemos ahora, vamos a hablar, vamos a escuchar unos audios en donde vamos a escuchar de una práctica antigua que tiene que ver con la sexualidad. Antes,
bueno, vamos a escuchar los audios y después hablamos un poquito de esto. El primer audio es de Nancy Guillermo. Podemos después decirles como en resumen, Alicia, no necesariamente todo. Ok, sí, Bueno, la intro quizás la hago vaya, para está bien. decirles que es. Okay, so right now we're going to listen some audios with the elders telling us some stories. Estaba para tener bebés. Entonces, pero yo no sé si eso es verdad y si me puede contar un poquito de eso. Pues fíjese que mis padres decían que cuando era llena la luna, cuando la luna sigue llena, a medianoche pasaba un tambor, dicen. Sí. Es la hora del engendro, la hora del engendro, dicen. En eso estamos, dicen. Sí, respondía, tenían que responder, vean, en eso estamos. Sí, en eso estamos, dicen. Entonces ya estaban en el engendro. ¿Sí? Eso es cierto porque mis padres me contaban. Y todavía yo conocí a un señor que donde vivíamos nosotros y era cuando amanecía con la cabeza amarrada, la señora le decía a mi esposo, ¿qué le pasaba a don Macario? No, hombre, don Toñito, le decía así. Nosotros le dice, cuando es llena la luna, nosotros dice, bueno, decía mentabanco, decía. Mentabanco, decía. Y nosotros los cuidamos porque el mal aire es malo, nos puede dejar hasta sordos, decía. Así decían. Y en Tabanco era porque se tenían relaciones, en Tabanco. Sí, eso, cabal, por eso. Tabanco. Mentabanco. Y Nancy, y eso, digamos, pero era un día en especial, un día, o podía ser cuando había luna llena, pero era un día especial, o sea, el día que la luna... Sí, solo cuando... como la luna se llena mensual, va. Entonces ellos tenían esa dieta cada mes, cuando se llena la luna. Sí. ¿Y ahí se hacía para que los bebés nacieran bien o porque solo ese día se podía o por qué? No sabe. No, para que nacieran bien con la luna sazona y no haya problemas. Sí. Bien, no sé si traducimos ese audio o traducimos los dos después al final y pongo el otro audio. ¿Cómo prefiere, Alicia? Si quiere, empezamos con este. Vaya, está bien. Okay. Sí. So what we just listened was an interview between one of the elders and Tamachtiani, and she was talking about a very interesting practice that has to do with the moon and sexuality. So she was telling Tamachtiani that when there was full moon at midnight, some people went about the town playing a drum, and it was called the hour of conception. So the people or the couples inside the houses had to say, we're doing it. And that was because they were being intimate. So the next day, Nancy said, they used to rest and they would cover themselves to stay warm. And they used to do this practice with the full moon to guarantee that the babies that they produce were healthy. Muy bien, vamos a escuchar el siguiente audio y este es de Nancy Anastasia López. ¿Cómo no? Esa hora existía, pero no era tan común. Era el día de la luna que esté esa zona, ¿verdad? Tocaban campanas y salían dos o tres señores al pueblo con caracoles y los otros gritaban a las 12 de la noche diciendo, ya era hora del engendro. Decía, todos a engendrar, decía. Entonces sí, claro, eso sí es cierto, Héctor. Aquí en Santo Domingo hubo eso. Y como le digo, era luna tan especial, no era luna tierna como hoy, ¿verdad? Hoy les vale ese, ¿no? Ellos decían que cuidaban a la mujer para que la mujer no se les arruinara por día tierna la luna. Lo agarraban solo en luna sazona, en una luna buena. Cuando la luna está llenando la luna, eso, en ese día pero a medianoche. Y otro día amanecían ellos
bien envuelta la cabeza, el lomo, también la mujer y el hombre, ¿verdad? Ajuntando, como antes eran fogatas las que hacíamos, decía mi mamá y mi papá que hacían las grandes fogatas, pero ellos no levantaban todito el día, ¿verdad? Después del engendro, ellos no se podían levantar todito el día, bien entanatados, bien envueltos el lomo, la espalda, se cuidaban, pero ahora no, ahora están engendrando, a ratito están lavando, ¿verdad? Fíjese, hoy no, hoy es como, a ver cómo lo han agarrado ahora, pero antes no, Héctor, así era, cabal, como usted dice. Habían 2 o 3 con el caracol sonando y todos esos tenían que ponerse de acuerdo a engendrar en luna llena, ¿verdad? En luna llena, oye, así. Yes. Bueno. Okay, so the second one, the second recording that we listened to is another interview with Nancy Anastasia Lopez, and she's talking again about the hour of conception, and she's telling us again that it was only in the full moon. She says that the townspeople would play not only drums but also bells and shells, and they would say, they would shout, it's the hour of conception, everybody to conceive. And Nancy says that this practice was done to take care of the women. She also said that the next day from the full moon, the couples would rest the whole day. First, they would make bonfires to stay warm, and they didn't get out of bed the whole day. She says nowadays nobody cares. They do whatever, whenever. But before, they used to have a lot of care about these practices. Mhm. Bueno, me gustaría escuchar algún par de opiniones. ¿Qué opinan de los audios, de esta creencia? Que me gustaría escucharles. So Pregunta. Tamashani is asking Ujú. for your guys' opinions. What do you think about this? Were the babies all born at the same time then? Or close? Nos pregunta Charles si entonces los bebés nacían casi que todos al mismo tiempo. Bueno, dependiendo porque, bueno, realmente como probablemente si en el mes no concebían todos, probablemente en el otro mes, pero quizás sí tenían una terminación o generalmente se nacían en luna llena, ¿sí? Porque igual el proceso del embarazo también va por lunas. Entonces van varias llenas de luna. Entonces, de hecho, en los hospitales actualmente todavía cuando hay luna llena se sabe que van a nacer más niños porque es cuando más nacen y cuando más se conciben, se fecundan, no sé cuál es la palabra, pero bueno, es la fecha en donde más personas salen embarazadas, ¿sí? Las lunas Okay, llenas. so Ujú. Tamashani says to Charles' question that maybe, but not necessarily, because not all couples conceived in the same month. However, he knows that people used to be born a lot during the full moon because then the process of pregnancy took a certain number of moons. And even nowadays, Tamachtiani is telling us that nowadays in the hospitals, they know that during the full moon, there are going to be a lot more deliveries. Uh, the babies are going to come during the full moon, and as well, more babies are conceived during the full moon. Mhm. También algo que quiero destacar con esta tradición de la hora del engendro es que la vida sexual de las parejas duraba más, ¿sí? Más que ahora, porque pues hoy no se tiene un control
de las relaciones sexuales que se tienen, mientras que antes se tenía como una dieta, por así decirlo, porque tenías que esperar una luna llena. Por eso es que ambas abuelas recuerdan que personas ancianas tenían relaciones sexuales en estas fechas. ¿Y cómo se daban cuenta ellas? Ellas contaban, ¿verdad? Porque amanecían tapados, ellos les contaban, el siguiente día no se levantaban, no iban a trabajar, ¿sí? Entonces era muy evidente lo que pasaba en las lunas llenas. Y si usted ahora pregunta en la actualidad, ¿verdad? ¿Qué pareja que llega a ancianos teniendo una vida sexual activa? Realmente no la encuentra, pero antes probablemente esta tradición, esta especie de dieta que se tenía, porque era mensual, ayudaba incluso en los matrimonios, ¿verdad? Okay, so something interesting that Tamachani wants to highlight is that this practice of the hour of conception probably allow for elderly couples to have an active sexual life well into their years, right? Because during those times you had to wait to the full moon to be intimate with your partner. And so the elders, the Nansing, were telling us about elderly people having an active sexual life. And how did they know that they had an active sexual life? Well, because there were the signs, right? They didn't get up from bed, they stayed covered the whole day. They rested the whole day. And Tamasiani tells us nowadays, elderly couples don't have such an active sexual life, and probably this practice helped couples to stay together longer. Muy bien. Y tenemos aquí la frase que se dictaba, que se gritaba. Las personas decían, "An antiwelitik chiwat, an antiwelitik tehkut", que sería, la primera línea dice, ahorita podemos hacerlo, ahorita podemos montarnos. Y las parejas que estaban teniendo relaciones sexuales en el momento tenían que gritar, "Tikchu geta", ya lo estamos haciendo. So you see on your screen in white font what people used to say during the hour of conception. An antiwelitic chiwat, it says right now we can do it. An antiwelitic titehkut, right now we can get on top of each other. And the people from inside the houses, they had to say, Tikchiugeta, we are already doing it. Tamasiani Charles Sí. nos comenta sobre una cliente que él tiene que dice que en la India tienen una práctica en donde se fertiliza a los sembrados, a las plantas, solo durante la luna llena. Y nos dice que es interesante porque siente él que se parece a esta práctica que estamos hablando. Sí, bueno, también el viernes vamos a hablar, realmente acá en El Salvador todavía se siguen haciendo muchas cosas similares, porque en El Salvador o para los abuelos hay ciertas lunas en donde usted se puede cortar el cabello para que le crezca más rápido o por si no quiere que le crezca. Hay ciertas lunas donde usted tiene que sembrar, otras lunas en donde usted tiene que cosechar o recoger los frutos. No todo se puede hacer el día que nosotros queramos. Habían lunas específicos para hacer cada una de estas cosas. De esto lo vamos a profundizar un poquito más el día viernes, porque los nahuablantes son expertos en esto de las lunas. So, Tamasiani is telling us that in our country, in El Salvador, something similar to Charles' example happens. On Friday, we're going to talk more about it, so don't miss it, please, because we have specific moons where we can do specific
things. For example, if you want your hair to grow longer, you have to cut it in a specific moon. If you want it to not grow so much, you have to cut it in another specific moon. You have to pick the crops on a specific moon. So you cannot do whatever you want whenever you want. You have to follow the moon phases to have success in what you are doing. ¿Cómo no? Bien. Tenemos ahora Qualunemetsti, que sería otro fenómeno que ocurre con la luna, que es Qualu es que se está picando la luna. Es el eclipse de luna. Qualunemetsti, en español le decimos el eclipse de luna. Y hay algo bien interesante. Los abuelos creen que la luna es comida por algo, ¿sí? Durante el eclipse. Es como que se llenara de gorgojos o de algo por dentro que se la está comiendo. Antes se tenía la creencia que tenían que salir corriendo a esconderse bajo techo porque del cielo caen enfermedades durante los eclipses. Entonces, si usted sale a la calle, los ve o no se cubre, probablemente pesque una de esas enfermedades que cae desde el cielo. Tamashani, antes de Sí. traducir esta parte, hay una pregunta en el chat y nos dice Mau que si han mencionado las abuelitas nahuablantes sobre choques culturales en esto de la hora del engendro, por cómo las cosas solían ser y cómo pues son ahora, ¿no? Bueno, de hecho en el audio también ambas abuelas decían que hoy ya no hay respeto, que, que ahora por eso la mujer se les arruina, decía Nancy Anastasia, si no estoy mal. Entonces es como que antes, sí, tenían mayor respeto y mayor cuidado para la mujer. Que ahora, pero no sé si se refiere a eso o... Sí, es que antes era más especial, era más cuidada la pareja, vea, que ahora. Uh-huh. So about Mao's question, Tamashani says that the elders in the community say that nowadays people don't respect each other since they do whatever whenever. And they also say that women are not well taken care of. In the recordings, one of the elders said something like, in one moment they are conceiving and the next they are washing clothes or doing something else. So there used to be like this space of aftercare, if you would. And so they think it used to be more respectful before. Okay, ahora voy con lo del Sí, está bien. Qualunemetsti. Okay, so now we have the next word, Qualunemetsti, and this is a lunar eclipse. And something very interesting, this literally would mean that the moon is crumbling. The idea is that the moon is being eaten from the inside, similar to what happens to grains. Sometimes bugs, insects get in grains and they start eating it. So something like that. And so our elders used to say that whenever there was an eclipse, you have to run inside your home because illnesses are falling down from the moon. Muy bien, tenemos ahora lo que pasa durante el día, Gapeina. So now we're going to see what happens during the day. Bien, tenemos Tunal, Tunal, que es el sol, pero también si usted le pone posesivo, es la fuerza interna que nos mantiene vivos, es el calorcito que tenemos nosotros y es lo que nos mantiene saludables, ¿verdad? Hay varias maneras de llamar el Tunal porque a veces lo perdemos, a veces solo estamos bajos del Tunal y eso lo puede hacer un experimento así bien sencillito. Cuando usted se sienta decaído, decaída, sin ánimos,
porque a veces estamos así y no estamos enfermos, solo hemos amanecido así. Pues usted puede comenzar a darse unas palmadas en sus manos, en sus muñecas, en la parte interna de sus codos, masajearse las orejas y decirse su nombre. Sí, así como Héctor, vení para acá. ¿Por qué? Porque en náhuatl nosotros somos nuestro tunal. Nosotros en náhuatl somos como un vaso con agua. El vaso es nuestro cuerpo y el agua es nuestro tunal y el agua somos nosotros. Sí, es nuestra esencia. Y pues a veces se nos puede escapar, ¿verdad? Ya si se nos escapa, ahí sí tenemos un problema más grande, que de ahí ya sí tenemos que recurrir a los llamados del tunal, que es un ritual un poco más avanzado que incluye baños y sahumerios y otras cosas más, ¿verdad? Solo una pregunta, Tamashtiani. Ujú, ¿Hay sí. diferencia de acento entre el que es la energía y en el que es el sol? ¿O es los dos igual? Sí, Tunal. es igual. Ajá, Ok, ok. netunal y nutunal es igual. Sí, Ah, solo el sí, sí. posesivo. Ujú. Ahí está. Okay, so now we have this other word, tunal, which means the sun. Something very interesting is that if you use it with the possessive and you say nutunal, then you are talking about your inner self, your energy, your soul, even. So if you can lose this energy, so you can lose your tunal, and you can call it back to you. So if one day you wake up and you're feeling a little blue, if you are not feeling so well, you are not sick, but you are not feeling that well, what you can do is to touch your wrist a little bit, massage your ears, give yourself little pats on your elbows as well, and you call yourself, you call your own name, and you could say, well, Tamashani said, Hector, come back. So I would say, Alicia, come back, and you would say your own name, calling your own tunal. In Nahuatl, we are like a glass of water. So our body would be the glass, and our essence, our tunal, would be the water, right? So this water, this energy, this life force can go away. So when this happens, you can recover it, but you have to make a special rites to be able to bring it back to you. You have to take some special bath and to make a type of smoke with special plants. Muy bien, tenemos, bueno, también algo del tunal para comprobar que es real. El tunal se puede salir rápido con un susto y justamente cuando nosotros recibimos un susto o una noticia muy fuerte, nos ponemos helados, porque es como que si nuestro sol interno se fuera, ¿sí? Ya no tenemos energía, ya no tenemos nada, por eso nos enfriamos. So, something interesting to prove you have your tunal inside yourself. For example, when you get scared or when you have bad news, your tunal can leave your body and then you become cold. So this means that your tunal has gone away. Since you are no longer warm because your tunal keeps your body temperature warm and you are not feeling cold, right? Muy bien, tenemos Ish Suxunyune Tunnel, que son las pestañas del sol o los rayos solares. Voy a hablar de todo, creo que, bueno, de la nube, hasta de la nube. También Okay. tenemos Mishti, que significa nube y significa neblina. Es lo mismo. Si esto está en lo alto, es una nube, y si está al nivel de la tierra, es neblina. Vamos. So we have each
suhsunyu netunal. That's literally the eyelashes of the sun. So that's the sun rays. And then we have mishti, which is both cloud and fog. If it's on the sky, then it's a cloud. If it is at the ground level, then it is fog. Bien, y tenemos Neyahualguipía Miyaguitactachishka, que sería el halo solar. Esto es bien interesante porque no tiene nombre, sino que se describe. El halo solar o el arco iris en náhuatl se llama Neyahualguipía Miyaguitactachishka, el círculo que tiene muchos colores. Hay algo bien interesante no con el arco iris, sino con el halo solar. El halo solar es un arco iris que sale alrededor del sol. Este arco iris, fíjense que los abuelos siempre dicen, eso anuncia enfermedades o atrae enfermedades. Y yo he sido muy fanático de ver esto en el cielo casi siempre, desde antes de la llegada del coronavirus. Y es cierto, cada vez que sale un halo solar, hay brotes en El Salvador de dengue, cuando vino el chikungunya, el Zika o enfermedades como la influenza. Ciertas enfermedades aparecen justo después de que un halo solar se mira. Si usted no es muy creyente, le invito a que busque noticias sobre las apariciones de los halos solares en época de pandemia. Los halos solares se vieron en todo el mundo y en El Salvador, por ejemplo, apareció como 7 días antes un halo solar del primer caso de coronavirus. Y en cada repunte o en algo siempre habían apariciones de halos solares. Y también, así como parte de la tradición oral, se dice que antes de la llegada de los españoles, junto con la viruela, aparecieron también halos solares. Es decir, que esto es algo de lo que siempre se ha creído, y hay una frase con la que les voy a dejar también, es que el cielo siempre nos habla, pero nosotros lo estamos ignorando. Nos perdemos de muchas señales porque ya no vemos al cielo. Uy, Alicia, no la escuchamos. Alicia, no la escuchamos. Todavía no la escuchamos, ¿Mejor? Alicia. ¿Hola? Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí se escucha. Sí, ya. Ahora sí. sí. Ok. Ah, No, ya no, Alicia. qué terrible. Hoy sí. Sí, ahora sí. Sí. Okay. So continuing with the class, excuse me, guys. So we are on Neyahualguipía Miagitachtachishka, and these are the both solar halos and rainbows. So Tamashtiani is telling us something very interesting about the solar halos. And this is that our elders believe that they announce illnesses. And Tamashtiani says that it is true. He has proved it. He says that he saw solar halos whenever here in El Salvador we had a new illness, for example, during the time of Zika or chikungunya, and as well when COVID showed up. Tamasiani is challenging us to look for news during the pandemic. He says that during that time there were news that solar halos appeared in a lot of places. And whenever you would see a solar halo, we had a new variant. And there's stories as well that when the Spaniards came to America, to the continent, and they brought the smallpox with them, people saw a lot of solar halos. So Tamashani is telling us that the sky speaks, but we ignore
it. That we are missing a lot of information because we no longer look up to the sky. Ujú. Muy bien, siempre si tienen dudas o algo que quieran agregar, pueden activar su micrófono, ¿verdad? If you have any question, you can open your microphone. Ujú. Bien, tenemos ahora el eclipse solar, que es Qualunetунal, y es exactamente igual que en la luna, ¿verdad? El sol es comido por algo. So now we have the solar eclipse, Qualunetунal, and it's just like the lunar eclipse. The idea is that the sun is being eaten by something from inside. Bien, tenemos una pregunta que es Gentanesik-an. Gentanesik-an. La K que está acá es de Tanesik, se ha bajado, pero es Gentanesik-an. ¿Cómo amaneció hoy? Y esta es la pregunta para preguntarle a alguien cómo está el clima, o cómo está el clima, si está caluroso, frío, está lloviendo. Gentanesik-an. So we have a question here, Gentanesik An. Tamasiani was making sure that we knew that the K is from the word Tanesik. So that's just one word. So Gentanesik An is a question that you would ask when you want to know how's the weather. So if you want to know if it's rainy, if it's hot, then you would say Gentanesik An. Bien, tenemos ahora, por ejemplo, si está frío, pues nosotros, antes de esto, quiero explicarles también que la palabra o el verbo nemi está prohibido. En el clima usted no la va a ocupar. Yo sé que le va a hacer falta, pero el nemi está prohibido. Si nosotros queremos, por ejemplo, decir que está helado, está frío, ¿sí? Por ejemplo, si todo el día ha pasado frío, si a usted le dicen Gentanesik an, ¿sí? Usted dice an tadwik sesek, ¿sí? Que sería como, hoy amaneció frío. Es como que todo el día se ha mantenido frío, ¿sí? Pero por ejemplo, si usted quiere decir ahorita está frío, entonces usted dice an sesek. Yo sé que probablemente usted dice, le voy a poner an nemi sesek porque ahorita está frío, pero no es necesario porque la palabra sesek ya lleva el verbo estar dentro de él, ¿sí? An sesek, ahorita frío, dice ahí, ahorita está frío, no necesitamos del nemi. So we have the following words here, sesek, which means cold, but Tamachtiani is telling us that you don't have to use the verb nemi, which in this case would be like the verb to be when we say it's cold. You don't need to use the verb to be in Nahuatl to say that the day is cold. So in the examples there, if someone asks you Gentanesik an, you can say an that week sesek. That means that the whole day it's been cold. But if you want to say that right now it is cold, then you would say an sesek. If you see, you don't use the verb nemi, so it literally says right now, cold. That's the way to say it in Nahuatl. Muy bien, otra cosa, por ejemplo, si quisiéramos decir que en la mañana estuvo frío, entonces yo digo gapeina sesek, como todo en presente. Dice en la mañana peina, aquí está mal escrito, en la mañana está frío, pero le vamos a agregar una palabra que es gatka. Gatka significa, bueno, no tiene ningún significado, es un marcador de pasado. Y entonces aquí ya dice, en la mañana estaba frío, ¿sí? Le pone usted el gatka al final y ya se le convierte como que fue o estaba en pasado, ¿verdad? Por ejemplo, ya lua sese gatka. Ayer estuvo frío, ¿sí? No necesitamos de nada más, solo el gatka.
Temacheni pregunta en Sí. Anan Sesek. ¿Es, Ujú. es para los dos? ¿Es para ahora y ahorita? ¿Correcto? No, an es ahora, an es ahorita, an es ahorita mismo, ahorita, en este momento. An es ahora, si es del día de hoy. An sería la primera oración. Antadwik sesek, hoy ha estado frío, dice usted, todo el día, le incluye todo el día. O an sesek, nada más, ¿sí? An, hoy, el día de hoy, y an en este momento. Sí. Alicia, ya no la escuchamos otra vez. Sí, Ahora sí. okay. So, about the question that we had, an means right now, and just an means today. Now to continue, if you want to say that it was cold, uh, what you would use is that word at the end, gat. So first you say, for example, gapeina sesek, that is in the present tense, in the morning, cold, and you add gatga, and that makes it past tense. The next sentence says, yesterday it was cold. And what is making it past tense is the last word there, gatka. Ujú. Muy bien. Tenemos ahora para el calor. Fíjense que la palabra tutunic tiene tres significados y es bastante peligrosa ocuparla. Tenemos el primer significado que es caluroso, caliente, caluroso. Creo que en inglés también se usa hot, ¿verdad? Para decir caliente, calor. Entonces, sí, calor, pongámosle así. Y tenemos la fiebre que se va a ocupar con un verbo, que es el verbo pía, tener. Esto lo vamos a ver la próxima semana. Este va a ser la fiebre, ¿sí? Y tenemos el último tutunic, que tutunic, este se pone como adjetivo. Usted dice nahani tutunic, tahati tutunic, ¿sí? En este caso, ya está indicando usted que está caliente sexualmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque pues se puede confundir fácilmente con los otros significados. Okay, so now we have this word for heat, for when you want to say that it is hot, as in temperature, okay? So Tamasiani says that it is kind of a dangerous word because it has three meanings. Tutunic means hot, as in temperature, and then it can also mean a fever, but to say, to refer to a fever, you have to use the verb pia. And then the last meaning, tutunic, it has sexual connotation. This is when you are aroused. Mhm. Bien, y tenemos, por ejemplo, recordando, ¿verdad? Si yo quiero decir que está caluroso ahorita, pues yo digo angan tutunik. Si fuera en la mañana o en la tarde, ¿verdad? Gatiutak tutunik gatka. En la tarde estuvo caluroso. Y también otro, si usted tiene calor, entonces usted también puede decir naja ni calormigi. Yo tengo calor. No puse el verbo tener frío, lo voy a poner aquí de una sola vez. Nahani sekmigi es yo tengo frío. So we have examples right now. An tutunik is right now it is hot. If you want to say it in the past, for example, it was hot in the afternoon, you would use that word gatga, which makes the whole sentence past tense, gatiutak tutunik gatga. And then if you want to say that you are feeling hot or that you are feeling cold,
You would say naha ni kalormigi for when you are feeling hot, and naha ni sekmigi when you are feeling cold. Muy bien. Seguimos. Entonces, bueno, tenemos acá y hoy vamos a hablar del viento, pero el viento resulta que en náhuatl no está muerto. En náhuatl, Ejegat es uno de los señores que ha durado hasta la actualidad como señor. ¿Qué es un señor? Es una deidad, ¿verdad? En otras culturas le llaman dioses, pero nosotros no teníamos dioses porque la palabra Dios fue traída. Vino con los españoles, eran señores y señoras. Ejegat hasta el día de hoy sigue siendo un señor, ¿sí? Otras deidades, otros señores en náhuatl ahora son brujos, son espíritus, son espantos, pero Ejegat se ha mantenido hasta la actualidad. De hecho, Ejegat, Nancy Sixta recuerda, eso lo vamos a poder ver el viernes también, que se le danzaba a Taksin Ejegat. Y estas danzas se dejan de hacer porque una persona murió la última ocasión que se hizo esta danza. Entonces era una danza muy peligrosa. Entonces es bien interesante cómo ver que incluso hasta hace poco se le dejó de danzar a Taksin Ejegat y bueno, es bien interesante. Ustedes van a ver que Taksin Ejegat no es como un elemento sin vida, inerte como en español. En náhuatl, Ejegat es como una persona, como usted y como yo. So now we have this word ejegat. This is the wind, but in Nahuatl, this is a sentient being. So it's like a person. So ejegat is one of the lords. It's a deity. Some people call them gods and goddesses. However, we don't use that word much because the word for gods and goddesses came with the Spaniards. So it's Lord Ejegat, and he is still present. Some other of the lords and ladies nowadays are thought of as witches or spirits or even bad spirits. However, Lord Ejegat, Taksin Ejegat, is still present and is still very important in the culture. Nancy Sixta says that she remembers when they used to dance for Lord Ejegat. They stopped only because someone died at one of these dances, so it was a little bit dangerous. But the thing is that he is still alive, and of course, we're going to listen more about this topic on Friday with Nancy Sixta. Bien, tenemos para empezar, por ejemplo, en la primera oración dice Peguawitzne Ejegat, que significa comienza a venir el viento. En náhuatl, el viento tiene decisión propia. Él viene, él se va, él decide a dónde estar. Por eso es que comienza así. De una sola vez voy a hablar de la par y dice Ajuya Kuputuga Neihiyunejegat, que significa rico huele el aliento del viento. Esto se refiere a, esta frase se usa para cuando usted de repente está solo, sola y le llega un olor familiar, el olor al perfume de una persona, el olor de una comida, de algo, pero así de repente. En náhuatl se cree que Taksin Ejegat pasa cerca de nosotros y nos sopla de su aliento y nos trae un recuerdo con su aliento. Algo interesante también es que solo las personas que están vivas o solo los seres humanos vivos tenemos ijiyu, ¿sí? Una cosa inerte, una cosa muerta no tiene ijiyu, ¿sí? Es algo que se desprende de nuestros cuerpos o que tenemos en nuestros cuerpos, la esencia de nosotros. Y pues solo los tienen los vivos. Entonces podemos ver que se le trata como si fuera humano. So now we have the example for Ejegat, Pewa with Ejegat, and that means the wind starts to come
over. So you see from that sentence, you can infer that the wind decides. He decides whether to come or go. And so that is because in Nahuatl, again, the wind is a sentient being. And then we go to the next part, the one on your right hand. Ahuyak puputuga ne ihiu ne hegat. The smell delicious is the breath of the wind. So this sentence you would say when you are, for example, alone and suddenly you smell something nice that reminds you to the perfume of someone you love or to your favorite meal, for example. And so this happens, then now what people believe that when this happens is because Taksin Hegat has let out a breath near you, and so he has brought memories to you. Something interesting is that Ihiyu, which is like your essence, your body scent, your breath, Ihiyu is only someone who is alive has Ihiyu. And as you see, a Hegat in our example has Ihiyu, which means he is alive. Mhm. Muy bien, tenemos, por ejemplo, también Nejegat Muyagualúa Guantescu, que significa literalmente el viento se hace yagual y sube. Esto indica que el viento decide hacerse círculo, le está atribuyendo vida nuevamente y es cuando se hace un remolino. También tenemos Ejegatchin y Tepejegat. Estos ambos significan brisa, es un vientecito, es una brisa. Hegatchin es una brisa normal, sí, a veces usted está tranquilo, tranquila y de repente siente que sopla un poco de viento, eso es Hegatchin. Pero generalmente cuando está atardeciendo o anocheciendo, de repente se comienza a venir una brisa fría. Eso es Tepejegat. Hay diferentes tipos de brisas y esos son sus nombres. Tenemos ¿Sí? una pregunta en el chat. Dice Ujú. Alison que si los animales tienen ihiu. Sí, los animales tienen ihiu, pero ellos no tienen tunal. Sí. Okay, so Alison Tamacheni says yes, animals have ihiu, but what they don't have is tunal. Only human beings have tunal. Okay, so to continue, on the next part of this slide, Nehegak Muyawalua Wantehku, it says that the wind spins itself and it is climbing up, right? So what is happening is that he has decided to do this action. And then we have Ehegachin and Tepehegak. The first one, Ehegachin, is the breeze, and Tepehegat is another type of breeze. However, this one is more like a cold breeze, one that you would feel in the afternoon or close in the evening at night when it is colder, right? Mhm. Muy bien. Tenemos ahora, vamos a hablar de la lluvia y hablar de la lluvia también implica hablar de otro señor, el señor de la lluvia. Bien, la palabra lluvia que usted conoce es wetziat, ¿sí? Caer agua. Cuando llueve, cae agua. Pero tenemos otro tipo de lluvia, otros tipos de lluvia. En este caso tenemos shikshini. Shikshini es cuando, cuando está pringando, cuando solo caen gotitas de agua, no es una lluvia así torrencial, ¿verdad? Y justamente cuando se habla de Shikshini es que aparece alguien oculto detrás de la frase, porque dicen, Anteya Gimaga Wei At, hoy él ya no, ¿sí? Hoy ya no
está dando él o ella mucha agua, solo está pringando. Entonces usted se pregunta, ¿quién es ese él o ella que está dando agua o que ya no está dando agua? Y definitivamente lo lleva hacia Taksin Ejegat. Aunque ahora si les pregunta a las abuelitas quién es él, pues le va a decir que es Jesús o Dios, pero realmente aquí es donde usted se tiene que cuestionar, pero antes de la llegada de la religión, ¿quién era ese él o ella que daba el agua? Y pues según las historias, pues sería Taksin Taluk, el señor de las aguas. Okay, so now we are going to talk about the rain. So Wet'siat is the word that we know to use for rain. However, we have other types of rain, and we have Shishini, which is a drizzle. And in this word, we can see another of the deities of our people, and you can see the sentence there. Anteya Gimaga Way at Maya Shikshini. It says now he is no longer giving much water. It is only drizzling. And you can ask yourself, who is he? And that he that we are talking about is Taksin Taluk, the Lord of the Waters. Nowadays, if you ask the elders, they might tell you that the he that we are talking about here is probably God or Jesus. However, we have to think critically about the culture and the changes in vision, and you can see that Jesus came with the Spaniards. So the he we are talking in Shishini is Lord Taluk. Tenemos ahora algo bien importante que tenemos que hablar, que existe un equipo de la lluvia, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que la Cuyancúa es la que canta y la que forma las nubes de tormenta en la tierra. En el aire tenemos a los tepehuas o a los huracaneros. En Santo Domingo de Guzmán le llaman huracaneros o arbolarios. Estos seres recolectan el agua de los ríos, del mar, y se los llevan en unas matatas, ¿sí? Que son unas bolsas que ellos cargan y entiendo yo que los tienen en el cielo. Ellos también con sus alas o con su vuelo crean los truenos y el viento antes de las lluvias. Si Taksin Taluk autoriza que llueva, los huracaneros tiran el agua a la tierra en forma de lluvia. Entonces existe todo un equipo de la lluvia. So now for the rain in the Nahua culture, there's a team for the rains. And so we have the Guyangua, and this mythical animal is on earth, and she sings so that the rain comes. And then in the air, we have the huracaneros or arbolarios. And what they do is that they pick up water from the rivers, from the ocean, and they also make the wind and thunder before the rain. And if Taksin Taluk gives the okay, then they let out all the water that they gather, and then we have the rain. Tenemos la lluvia con sol que se llama Munamictía Nemasat. Esto realmente no es un nombre, pero dice que se está cazando el venado. Es extraño, pero literalmente esa sería la traducción, que se está cazando el venado. Pero así se le llama a la lluvia con sol, Munamictía Nemasat, cuando está lloviendo con sol. Next, we have Unamictia nemasat, that literally means that the deer is getting married. So this would be like the sun showers. Bien, tenemos Tapayawit, que es
los temporales o el temporal. Y aquí también tenemos una frase bien interesante. El temporal es una lluvia larga, ¿verdad? En El Salvador a veces llueve por 3 días sin parar, 4 días, llueve por días sin parar. Eso es un temporal. Y tenemos, por ejemplo, una frase que también menciona a alguien. Dice, Angichi Watapayawi. Hoy él está haciendo temporal. Volvemos a preguntarnos, ¿quién es ese él? So we have the next word, tapayawit, and in Spanish we have a word for that, and that is temporal. And what is that? Well, that is when it rains for many days without stop. So this is a persistent rain, and you can see there the example, Angichiwa tapayawit, and that means today he is making it rain. And so you can ask yourself, who is he? Well, the Lord of the rain, the Lord of the waters. Muy bien, tenemos ahora Yuwagi, que es bueno, la palabra está nublado, ¿sí? Recordemos, si hoy está nublado, pues usted dice an Yuwagi. No necesitamos de el verbo estar, ¿sí? Acuérdese de eso, no ponga el verbo nemi. Next, we have yuwagi, and that's when it's cloudy. So if you want to say that today it is cloudy, you would say an yuwagi. And we have to remember not to use the verb nemi. You only have to use yuwagi. Bien, tenemos ahuech, que es el rocío. Ahwech, which is the dew. Tenemos ish sesek, que sería el granizo, literalmente quiere decir la semilla helada. Y tepeyat es la creciente, es así como se ve en la imagen. Cuando llueve, los ríos se desbordan, salen porque viene una creciente. Y aquí como hay una E y una A, recuerden poner una Y, netepeyat, ¿sí? Then we have Neish Sesek. It literally means the cold seed, and this is the hail. And then we have Tepeya, and this is when the rivers rise, when they overflow, just like in the image. And Tamachtiani is reminding us that because two vowels together, you have to use the Y sound, so tepeyat. Tenemos ahora Sayanik Nemishti, que es cuando el cielo está quebrado. También hay una creencia detrás de esto, que cuando está así puede temblar. Bueno, de hecho tiene dos interpretaciones. El cielo se ve así cuando va a temblar o cuando va a hacer viento y mucho frío. Si las nubes están quebradas y muy juntas, el temblor. Si las nubes están quebradas pero separadas, como en la imagen, es viento y mucho frío. Next, Sayanik Nemishti. It means literally the sky is shattered. So those are the cumulus clouds. And there's a belief that this is a sign of either earthquakes or of wind, and that it is going to be cold. If you see the clouds that way, but very close together, it means that there is going to be an earthquake. But if they are with more space in between, then it's going to be windy and cold. Bien, tenemos ahora Tiquini o Salani, que ambas significan trueno, el sonido, ¿verdad? Tiquini o Salani, las dos palabras se usan para eso. También tenemos Tatahuilúa y Tenchixipe para el relámpago. La primera palabra, Tatahuilúa, significa alumbra, ¿sí? Porque es lo que hace el relámpago, la luz, ¿sí? Y Tenchixipe es bien interesante porque menciona una boca, y Xipe puede tener dos significados.
Puede estar referido a Shipets Tutegu, que es uno de los señores, el señor de la regeneración, el que se le acaba de celebrar el Día de la Cruz, por ejemplo. Él es el señor al que se le dedicaba el Día de la Cruz, junto con el Taksin Taluk, el señor de la lluvia. Prácticamente puede referirse a él o puede referirse a que está pelado. Bueno, de hecho, el nombre de Shipets Tutegu es porque a él se le cae la piel, ¿sí? Está pelando. Entonces se puede referir a una boca pelada, a una boca abierta o a la boca de Shipets. Es bien interesante y esto no lo va a poder comprender usted hasta que lo vea. Cuando esté lloviendo la próxima vez y esté relampagueando, salga a ver y se va a dar cuenta que el relámpago es en forma de una sonrisa. Es como que el cielo sonríe, pero es una risa que da miedo. Entonces, ese es el nombre que se le da al relámpago en náhuatl. Comencemos con eso. Okay, so now we're going to talk about another word, tiquini, and salani as well. This is the same, two words that we use for thunder, so for the sound. And then we have tatawilua and tenxixipe, two words we use for the lightning. So the flash, the light that we see. And something interesting about the second one, the tenxixipe, it has the word ten, which is mouth, and Shipe, it could be in reference to Taksin Shipe Tutegu, which is the Lord of Regeneration. When we celebrate the Cross Day, we are celebrating him. Or it could mean a mouth that is open wide. Tamasiani is telling us that the belief is that when we see lightning in the sky, we are seeing like the sky is smiling, but in a way that makes you afraid. So if you dare, Tamasiani says, go outside when there is a storm and there is lightning, and you will see the shape of a smile. Muy bien, tenemos por último Witznetumaktit, que sería viene el gran fuego, que ese es el nombre para el rayo. Bueno, de hecho no es un nombre, sino una descripción, ¿verdad? Viene el gran fuego. Fuego, ¿por qué? Porque cuando un rayo, por ejemplo, cae en un árbol, se incendia, ¿sí? Es fuego. Y de una sola vez hablemos de cuando está nevando. Ichkat por sí solo significa algodón, pero Wetsi Ichkat significa que está nevando. Okay, next we have era el tumac. rayo. Okay, Ajá, Witznetumaktit. Witznetumaktit, literally the big fire is coming. And that is the name for the lightning bolt. And it is called this way, the Great Fire, because whenever a lightning bolt strikes, let's say, a tree, it catches fire, right? So that's why we call the lightning bolt with this phrase, which is a description of what is happening. And then we have Ichkat, which means cotton, but when you say Wetsi Ichkat, called cotton, then you mean the snow. Bien, tenemos Sintemuk Negal, que esto es una inundación. Sin, recuérdese que se refiere a la parte de abajo de algo, y Temu es el movimiento del agua. Esto no lo tenemos en otros idiomas, creo yo, al menos en español no lo tenemos. Temu es como se le llama al movimiento del agua. Por ejemplo, usted bota un vaso con agua en la mesa. El agua se mueve, eso es Temu. En el río el agua se mueve, eso es Temu. Sí, Temu es el movimiento que tiene el agua. Entonces, cuando decimos Sintemuk, es como que
en la base de algo corrió agua, fluyó agua. Entonces es una inundación. We have next Sintemuk Netal. Excuse me for the noise. Sintemuk Netal. This means a flood. And we have two words in that noun. Sin, which is like the base of something, and temu is the way that the water or any other fluid moves. So sintemu would mean that at the base of something, water was moving, so it means a flood. Así es. Bien, tenemos ahora a Migilis, que sería la sequía. Y tenemos una oración bien interesante que vamos a analizar, por eso está en grande. Dice, Waktuk netal annemi amigilis te gimagaat, que dice, se ha secado la tierra, hoy hay sequía, no da agua él, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque yo les he dicho que el verbo nemi está prohibido, pero acá está. Vamos a ver por qué. Comencemos con eso. Okay, so now we have Amigilis. This is a drought. And we have a sentence that we're going to analyze. So that sentence there says, the earth is dry. There's a drought. He is not giving water. And Tamachtiani had told us during this class that we cannot use the verb nemi to talk about the weather, but we see the word nemi there and he's going to explain us why. Bien, tenemos Nemi. Es que en náhuatl existen tres Nemis. Está el Nemi de ser, ¿sí? Perdón, de estar, mejor dicho, porque ser no, no existe. Entonces tenemos, por ejemplo, usted dice Gentinemi. Ah, dice usted, Naja Ninemi Yek, ¿sí? O por ejemplo, cuando está hablando de su casa, usted dice, Nuchan Nemi Tignetechan, ¿sí? Tal, en tal lugar. Entonces, ese es el primer nemi, es el verbo estar. Ahora, el segundo nemi es el verbo haber. Y en español decimos hay. Sí, por ejemplo, usted dice nemi gugumutsin, hay pupusas, nemi tamal, hay tortillas. Entonces acá el verbo es hay o el verbo haber. ¿Sí? Y por último tenemos un nemipal. Nemipal es una frase que no tiene sentido cuando la escribimos y la tratamos de traducir. No tiene sentido, como muchas frases en inglés, por ejemplo. Sí, entonces, por ejemplo, tenemos acá nemipal. Usted dice, bueno, si le intento traducir, dice estar para, hay para, no tiene sentido. Pero nemipal significa tener que o deber de y no cambia con ninguna persona o con ningún número. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, usted dice nemipal ni mumachtia, tengo que estudiar. Nemipal ti mumachtia, tienes que estudiar. Nemi pal mumachtia, tiene que estudiar él o ella. Nemi palti mumachtia, tenemos que estudiar nosotros. Vemos que con ninguna persona cambió. ¿Sí? Siempre quedó nemi pal. Tenemos que o debemos de hacer algo. Entonces, en resumen, el nemi que se está ocupando es el segundo. Es el verbo nemi de haber. Por eso es que se pudo usar. No es el verbo nemi de estar. So now for the explanation, why do we use nemi? Tamachtiani is telling us that there are many meanings to the verb nemi. The first one would be like when you are saying, I am well, I am fine. So as in a state, right? That you are. And then the second nemi is
when something is available. So in the examples, there are pupusas, there are tortillas, and so on. And the third one, nemipal, in itself, it doesn't have a direct translation as many other words, right? But what it means is something you must do, something you have to do. So in the examples, we have I have to study, you have to study, we have to study. And you can see there that this word nemipal doesn't change with the different pronouns, and it doesn't change even when you are using the plural, right? So in the sentence, in our example for amiguilis, we are using the second nemi. So the type that means that something is available, that something exists. Bien, ¿alguna pregunta? Any questions? No. Muy bien. Bueno, seguimos. Tenemos ahora estos otros fenómenos, bueno, estos otros cosas del clima. En El Salvador y en otras partes del mundo se celebran mucho los solsticios y los equinoccios. Sí, en El Salvador nosotros solo tenemos dos estaciones, una estación de lluvia y una estación de no lluvia. Entonces solo tenemos dos. En otras partes del mundo se celebran cuatro cambios, ¿sí? Pero bueno, en El Salvador acabamos de celebrar una porque ahorita los primeros días de mayo viene el cambio de estación, supuestamente. Antes esto estaba más marcado y porque ahora el clima está loco por todo el cambio climático, pero por ejemplo a principio de mayo nosotros podíamos decir Yasneguianet Tunalcu. Íbamos a cambiar la palabra Chupan por Tunalcu. Entonces, sí, entonces prácticamente decimos ya se va el verano y viene el invierno. Chupan es invierno y Tunalcu es verano. Estas palabras se pueden intercambiar en El Salvador porque solo estas dos estaciones están, ¿verdad? Cuando empieza el verano, pues decimos, ya se va el invierno, viene el verano. Y cuando se va el invierno, pues decimos, ya se va el invierno, viene el verano. Solo esos dos cambios tenemos de estación. Entonces, es como para nombrar estos cambios que en otros países se les conoce como solsticios o equinoccios. Yeah, we continue with weather phenomena. Tamashani is telling us about solstice and equinox. We are going to use these words to make reference to that in the sense that we're going to talk about the changes in seasons. So in El Salvador, we only have two seasons, when it rains and when it doesn't rain. So here in El Salvador, we just had a season change. Well, supposedly, because nowadays with global warming and all that, the weather is more difficult to predict. However, we have Chupan and Tunalcu to talk about the seasons, and we can use that phrase to talk about the changes in season. So Chupan would be winter when it rains, and Tunalcu would be summer when we don't have rain. So in that sentence, Tamashtiani has asked us to change Tunalcu and Chupan to talk about the change in season that we are having here in El Salvador. And so we would say the summer is going away and now winter is coming. And if you want to say the opposite, that winter is coming, you would change it, right? Just negian Chupan and witsne Tunalcu. So the winter is coming, the summer is going away.
Muy bien. Tenemos también ahora algo. Sí, sí, sí. Tenemos acá una pregunta. Dice que si hay alguna manera de llamar a las otras estaciones que no tenemos acá en El Salvador, como la primavera Primavera y el y el otoño. otoño, sí. Sí, fíjense que no se tendría que describir, no se le ha encontrado un nombre. Lo hemos preguntado varias veces, pero no se ponen de acuerdo los abuelos. Entonces, se tendría que describir, por ejemplo, cuando caen las hojas o cuando, sí, cuando florecen, no sé, algo así se tendría que hacer, pero no tenemos nombre por el momento. So we don't have a name for fall and spring. Our elders haven't found a word that they say is a good word. So what Tamacheni says is that if you want to talk about the spring and the fall, you can describe it. For example, you could say when the leaves fall from the trees, or you could say for spring when flowers bloom. Ujú. Bien, tenemos la palabra Tachiane túnel que quiere decir que el sol está alumbrando. Es un día soleado. Un día soleado sería Tachiane túnel. Pero hay algo bien interesante porque la palabra tachía es el verbo ver. Si usted dice Nahani tachía es yo veo, ¿sí? Las personas que no tienen esta capacidad de ver son ciegas. Entonces la persona ciega puede decir tesunita chía. ¿Sí? Entonces, acá nos está diciendo que el sol nos está viendo. ¿Sí? Esto es bien interesante porque es correcto. Cuando está el día soleado, el sol nos ve, ¿sí? Porque nos pega el sol, ¿verdad? Entonces, es bien interesante esto, que el sol pueda vernos. So now we have Tatiana Tunal, and this phrase is used for when it is sunny. And this is an interesting phrase because it has the verb tachia, which means to see, to have the capacity to be able to see. And so we had the examples there. Nahani tachia, I can see, or I see, I have the ability to see. And someone who is blind could say, Tesu nitachia, I cannot see, I am blind. And so in the Nahuatl culture, the sun is looking at us, and that's when it is sunny. Mhm. Bien, tenemos también Teya Ganaj Nemishti. Teya es ya no, ¿sí? Pero este Teya también se puede convertir en Tesu. Y Ganaj, Tesu Ganaj es lo opuesto a Nemi, al Nemi de haber, ¿sí? Cuando hay algo, usted dice, Nemi Gugumutsin, ¿sí? Hay pupusas. Pero cuando no hay, usted dice Tesu Ganaj Gugumutsin. No hay pupusas, ¿sí? Y bueno, si dice Tella, ya no hay, ¿verdad? Ya no hay pupusas. So Pero here, perdón, y acá que okay. dice Tella ganas Nemishti es ya no hay nubes o no hay nubes, es cuando el día está despejado. Sí. Okay, Teya Gana Nemishti. This is when we have clear skies. And Tamachani was telling us that when we say Teya, is because there are no more of something. He has an example there. Teya Gana Tella. Gugumutsin. Ujú. There are no more pupusas, for example. Bien, y tenemos Ajatata Mishti, que es cuando las tardes se ponen así. En El Salvador, generalmente los cielos se ponen rojizos o anaranjados, allá por noviembre, más o menos, finales de octubre, noviembre, cuando el invierno se va, porque los abuelos creen que el cielo se pone así porque está avisando que aún faltan las últimas lluvias del año. Y esto es como porque generalmente el invierno se va por esas fechas,
pero el cielo avisa que todavía tiene agua, que le falta todavía dar agua. Now we have ahatata nemishti, and this is the what in English you would call the golden hour. Here in El Salvador, you would see the skies looking like that around November, and this is when winter is going away, and the elders say that the skies become reddish or golden because the sky still has some water to give. Muy bien, sí, sí. Una pregunta acá, nos piden que repita lo que significa Yasneguía Neshupan and Wits Netunal. Así como está la frase, dice, ya se va el invierno, hoy viene el verano. So that phrase means the winter is going away. Now now summer is coming. Bien, seguimos. Tenemos de Tepet Gimimatit. Hay algo interesante que la palabra Tepet en náhuatl es todo lo que sobresale de la tierra. Un cerro, una montaña, un volcán, una colina, cualquier cosa que salga de la tierra, que sobresalga es Tepet. Entonces tenemos aquí Netepet Gimimatit, el cerro tira fuego, el volcán tira fuego. Netepet Gimimaneshti, el volcán tira ceniza. So we have two phrases, Netepet Giminatit. So the volcano is giving fire. So when a volcano is in eruption, right? In Nahuatl, Tepet is anything that is above ground level. So it could be a volcano, it could be a hill, and then we have the one next to it, Netepet Gimina Neshti. So when it is throwing ash, so the volcano is throwing ash. Bien, tenemos Ixiliga netal, que sería cuando está temblando. Ixiliga es el temblor y en náhuatl recordemos que el redundar es muy bonito. Dice, se estremece la tierra, tiembla la tierra. Ahora, si el temblor es en el mar, tenemos un maremoto y entonces sería Ixiliga Nehuaypuyek at. Now we have Ixiliga Netal, that is an earthquake. It literally says the earth is shaking, and if it is in the ocean, Ixiliga Newey Puyek at, that is a tsunami. Muy bien. Y tenemos acá las olas del mar no tienen un nombre como tal, sino que se describen. En náhuatl dice Nehuaypuyacat, la gran agua salada, Mahuiltía, juega. Y luego nos explican por qué. Igagimimaneat, porque tira el agua, Juanguitilanasempa, y la jala de nuevo. ¿Sí? Así como también juega, también se puede enojar. Now, in Nahuatl, we don't have a word for waves, for ocean waves. So what we do is we describe it, and you would say Newey Puyek at Mawiltia. That literally means that the great salty water is playing, and in the next sentence, it explains why, and it says that it is playing because it's throwing water and pulling it back. Muy bien. Y tenemos ahora para ir terminando lo de las cabañuelas. Este es un término que creo que, bueno, no sé si tiene traducción en inglés, creo que no, porque es algo muy propio de aquí de Latinoamérica. Las cabañuelas son formas de predecir el clima. Hay muchas formas de tomarlas en El Salvador. Las dos más comunes son que los primeros 12 días del año, usted se fija qué pasa esos días.
y cada día de los primeros días del año, por ejemplo, el 1 de enero representa enero, el 2 de enero representa febrero, el 3 de enero representa abril y así sucesivamente hasta llegar al día 12 de enero que representa diciembre. Entonces, generalmente los primeros 12 días del año son muy cambiantes. Hay días que llueve, hay días que hace viento, hay días que hace calor. Entonces, lo que pasa en ese día es lo que va a ocurrir en ese mes. Y tenemos también otra forma de ver las cabañuelas que sería de ver a fin de año, el 31 de diciembre, salir y ver el cielo. Si el cielo tiene nubes como de tormentas, nubes negras como de lluvia, a la medianoche significa que ese invierno va a ser muy lluvioso, ¿sí? También si las nubes pasan muy rápido en el cielo, como que hubiera mucho viento, significa que van a haber huracanes. Y todo esto les ha servido a los abuelos por años, ¿sí? Los abuelos no siembran sus cultivos sin antes consultar las cabañuelas, ¿sí? Usted puede pensar que es una creencia, pero estas creencias les han sabido dar a los abuelos sus cosechas siempre sin falla. Now, to finish this topic, we have las cabañuelas, which is a method to predict the weather for the whole year. And there are two ways to do it. The first way is to look the first 12 days of the year. So January 1st would represent January, January 2nd would represent February, January 3rd would represent April, and so on. And so you look up at the sky at night, and whatever you see is going to predict the weather for the whole year in each month. The other way to do it is to go out at midnight on December 31st. And for example, if you see clouds that move very fast, it means that we're going to have a lot of hurricanes. And if you just look up and see dark clouds, it means that we're going to have a rainy season that has a lot of water, a lot of rain. And las cabañuelas are very, very useful to our Nahuatl people because they use it to know when to plant the crops, and they don't plant the crops if they haven't done the method of las cabañuelas. Muy bien, vamos a pasar a asistencia y con eso vamos a terminar. La asistencia se va a pasar preguntándoles Genta Nesik An y ellos responden cómo está el clima, ya sea de la mañana, de la tarde, de la noche o de este momento. Sí. Okay, so now we're going to finish with the roll call and we are going to respond to that question, Genta Nesik An, how's the weather? You have to say how's the weather where you are, either how it was in the morning, afternoon, or right now. Muy bien, con eso terminamos. También quiero recordarles de las tareas. Sí, Allison mandó su tarea, Mauricio mandó su tarea, Lily mandó su tarea, Charles mandó su tarea y tenemos una compañera que aparece como Cecilia, pero no la tenemos aquí en la asistencia. Entonces, tal vez no asistió la semana pasada y por eso no la tenemos, ¿verdad? Entonces, la podemos agregar. Bien, vamos a comenzar con Edna. Bueno, Edna Genta Nesik An. Gapeina Sesek, Gatka, Gatka. Eje, muy bien. Allison Genta Nesik An. Wetsi Anhan, An An Wetziat. Eje. Marilyn Genta Nesik An. An An Yuwagi. Eje. Mauricio Genta Nesik An. Anan Tutunik.
An tutunik. Eje. Wan lili gan nesik genta nesik an. Lili yuwagi. An yuwagi. Eje. Wan Charles genta nesik an. Charles. Lo siento. Ananehega, or like cold breeze. Quiere decir Eh, una brisa fría. entonces wits tepejegat. Wits tepejegat. An wits tepejegat. Anan wits apehega. Ujú. El viento, recuérdense que viene como nosotros, como personas. Y no sé si podemos preguntar a Alicia por este nombre de Cecilia, no sé si, porque envió tarea, pero no está en la asistencia. ¿Quién es? O tal vez es otro nombre de las personas que ya están en la asistencia. Sí, ok, ahorita. So, Cecile, as I typed on the chat, if you can tell us if you registered with a different name, because we don't have you in the list of students, but we have your homework. So Tamashtiani is asking you to let us know, please. ¿No? Yeah, I wasn't Sí. there last class. That's why. Ujú. ¿Cuál es su nombre? Uh, Genmutuge. Nahanutuge Cecil, Wanutuge Castro. Ceci, ¿se escribe solo así o le escribimos así? Dos L, E, con E. 2LE. Muy bien. Ajá. Gracias, Ceci. Bueno, eso ha sido todo y por favor, bueno, ponerse al día los que nos enviaron la tarea y bueno, nos vemos el viernes, les esperamos el viernes. Ya También está, estoy Yuba. Okay, presente. so ¿Sí? that's it for today. We are looking forward to seeing you on Friday. Sí, ¿alguien iba a decir algo, perdón? Sí, que también estoy presente, Tamashtiani. ¿Quién? ¿Cuál es su nombre? Maracuya, Muy bien, vamos a agregarle a la asistencia. país. Permítame. Genmutugey. Nahanutuge Maracuya, Wanutuntuge Montoya. Montoya. Perdón, se me olvidó preguntarle el apellido a Cecily. Ceci. What's your last name, Cecile? Castro. Oh, ¿puede Can you deletrearlo? spell it, please? Ajá. Cecile, can you spell your last name? Castro. Castro. Muy bien. Muy bien. Gracias. Bueno, Miagua, Yectayuba. Piagua, país. Miawa. Yawa.